El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Queridos hermanos y hermanas, gracias al cielo estamos una vez más con ustedes para llevar esta reflexión hasta sus hogares, el Evangelio a tu alcance. El fragmento bíblico que vamos a reflexionar en este día está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículo del 53 al 56. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que le tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en constante movimiento. Nunca se estableció en un lugar determinado, ni permaneció ahí estático, sino por el contrario, Él era consciente que tenía que recorrer, tenía que caminar, tenía que encontrarse con todas aquellas personas que vivían en las distintas regiones, comarcas, pueblos, caseríos, cantones, etcétera, como nosotros le queramos llamar. Pero lo curioso que nos dice el Evangelio hoy, que cuando la gente se daba cuenta que Jesús se acercaba a un caserío, a una aldea, a un pueblo, la gente salía con todos los enfermos para que por lo menos pudiesen tocar a Jesús, y de esta manera creían que iba a quedar sano el enfermo. Es impresionante la fe que manifiestan, pero sobre todo el poder con el que el Hijo de Dios sigue actuando estos milagros. Porque no había uno de aquellos que no se llevara o una sanación física o una sanación espiritual. ¿Qué significa eso? Que muchos de aquellos que llevaban a la gente no solamente recibía el beneficio el enfermo, el que iba conducido en camillas, o el que estaba en una silla, o el que estaba en otro lugar, sino que también las personas que le escuchaban. De aquí las palabras del Evangelio, que eran cantidades de gente, y su fama se extendía por todos lados. El acontecimiento Jesús fue un acontecimiento importantísimo que no quedó desapercibido en su tiempo en ninguna zona. Jesús se desplazaba de norte a sur, de oriente a poniente, visitando a toda aquella gente. ¿Cuál es el celo que le mueve? El amor a las almas, el amor a este proyecto que el Padre le ha encomendado de dar a conocer el mensaje de salvación, pero también de llevar la sanación temporal a muchas personas. Qué importante el detalle del texto, cuando dice, se los ponían casi como tendidos, como tirados en la calle. Jesús va a pasar y los primeros que están al frente en aquel camino, los más cercanos a su pasada, son los enfermos. Cuánta necesidad de cuánto enfermo que también tiene la fe en Cristo Jesús. Pero estos milagros, hermanos y hermanas, no solo pertenecen al pasado, ni solamente pertenecen al tiempo en que Jesús físicamente recorrió los caminos de los distintos lugares de Jerusalén. Los milagros se siguen dando. Y cuántas personas también que tienen esa fe sólida y firme, que basta con tocar lo sagrado y van a quedar curados. Lo mejor que nos ha pasado a nosotros es de que Jesús se haya quedado en la Eucaristía. Y si nosotros analizamos, reflexionamos y hiciéramos un estudio de dónde es que salen la mayor cantidad de milagros hoy en día, están justamente en la Eucaristía. Milagros, como decimos, que van desde las curaciones físicas hasta las curaciones interiores, curaciones del alma, curación del corazón, curación de la mente. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde hemos encontrado esa fuente de cuánta gente que busca tocar a Jesús, cuánta gente que tiene fe que al recibir la Eucaristía o estar ante Jesús sacramentado, su vida va a cambiar. Y en efecto,
la Eucaristía, Jesús en el sacramento del altar sigue siendo la fuente inagotable que es capaz de saciar el corazón de la persona, pero que también es capaz de sanar a todos aquellos que se encuentran con distintas enfermedades. Que el Señor nos conceda la misma fe de los paisanos de su tiempo que bastaban con tocarle para quedar sanos. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.